posición, porque Brian Ferreira, con la potencia y velocidad que tiene, puede arrancar ya sea de media punta o por uno de los extremos como para causar estragos a la defensa rival. Así que en un ratito vamos a quitarnos esa duda. Lo mismo me pasa con la posición de Junior Noguera. Junior Noguera, préstamo de Cerro Porteño, en Cerro en 2 de mayo, que estuvo a préstamo también el año pasado, jugó de media punta, jugó por fuera. Es otra de las dudas que planteo antes del inicio del partido en la conformación del equipo de Jorge González. Del lado de Tembetarí, que es el conjunto que hoy oficia de local aquí en Villa Elisa, más bien la incógnita que tengo es el fondo, cómo lo va a parar. Y ahora veo y ya podemos acomodar Malvacio, es el que va finalmente como lateral izquierdo. El argentino que viene jugando como central zurdo, va como lateral izquierdo. Así que invertimos. Líder Cáceres va como segundo central, el número 2. Y Malvacio como lateral izquierdo es algo que ya podemos confirmar porque justo frente a posición de cabina se están parando los protagonistas. Después ninguna duda, experiencia pura en el doble 6 con Marcos Rivero, Rodrigo Rojas. Por fuera velocidad y tratar de ser picantes para Derlis Martínez y Maximiliano Rolón. Francisco Esteche, a el que hasta aquí nos ha marcado cosas muy interesantes, no solo por la estatura que es llamativa, jugador de 1,60 m, 1,62 m como máximo, pero que ha mostrado mucha técnica, mucha personalidad para jugar al fútbol, el número 14, el argentino Francisco Esteche. Hoy Villasanti elige a Espetale, el argentino que todavía está en deuda, no ha mostrado grandes presentaciones en lo que va aquí de su presencia en el fútbol paraguayo para Aarón Espetale. Se acomodan los protagonistas, Derlis Benítez como árbitro, Zulma Quiñones hoy en el VAR hace el gesto de que falta 1 minuto, así que en 60 segundos exactamente arranca el partido entre Tembetarí y Recoleta, duelo de 6 puntos, como decíamos en la presentación, entre los recién ascendidos. Correcto, adelante Darío. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo con tarjetas crédito y te hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaytegua.com.py. Autoriza Benítez, ya se juega en Villa Elisa. Tembetarí ante Deportivo Recoleta. Monumental. Relata Guillermo Areco. Primer movimiento del juego, va saliendo del fondo el conjunto de Recoleta, pelotazo largo buscando la ofensiva, intentaba Romero, hay jugador caído, siga dice el juez, ahora retrotrae la acción, habrá tiro libre en propio campo que va a corresponder al conjunto de Tembetarí. Fílmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia, etiqueta @Kaiser_PY, puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Ahora tenemos ambiente de cancha, Víctor, se hizo presente la banda sonora. Sí, son más o menos 5 personas, pero que están con mucho entusiasmo del lado de Tembetarí, con los bombos, con las trompetas. Ahora sí tenemos algo más parecido a lo que habitualmente estamos acostumbrados a presenciar. En la salida desde el fondo, Chena, el pelotazo largo buscando en ataque. Intentaba Esteche. Recuperación ahora a través del conjunto de Tembetarí, que va cargando en ofensiva. La pelota es de Núñez. El remate intentaba ante la marca del hombre de Recoleta. Esférico con poderes de Falcón, va a salir desde el fondo del conjunto funebrero. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Predominando el color amarillo, sería la camiseta tradicional en el equipo de Recoleta. De igual manera, en el conjunto de Tembetarí, Víctor, con el aurirrojo. Con el rojiverde, mejor dicho, rojiverde, perdón. Amarillo Recoleta, rojiverde Tembetarí, camisetas tradicionales y un partido que todavía no se arma. Por ahora momento de especulación, recién intentó Rodrigo Rojas profundizar, la pelota le quedó larga, trata de salir desde el fondo limpiamente el equipo que hoy oficia de local, me refiero a Atlético Tembetarí, pero insisto, por ahora desordenado el inicio de partido. Intentaba López, ya va recuperando el conjunto de Tembetarí. Avanzando por el sector izquierdo con Martínez. Martínez en profundidad. Avanza el equipo rojiverde. Buscaba en esa acción Rojas. La pelota se termina perdiendo por línea de fondo. Habrá reposición de portería que va a corresponder al conjunto de Recoleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. En la salida de Recoleta.
Vive el verano buscando más... con el control. Pelota atrás, otra vez para Falcón. Acomodándose el conjunto funebrero, buscando alguna que otra grieta que pueda ofrecer el equipo de Tembetarí, que tuvo en esa primera incursión en ofensiva, Víctor. Sí, por ahora no pudo ser claro en el pase final y la segunda nuevamente tuvo como protagonista a Rodrigo Rojas por el lado izquierdo. Hasta ahora es el más activo, el que intenta ponerse el equipo al hombro, como habitualmente se dice. Hablamos de un jugador de experiencia, de trayectoria, de mucha jerarquía, como lo es Rodrigo Rojas. Cargando el conjunto funebrero, la pelota en profundidad, tiene Ferreira va hasta el fondo, el toque por un costado, el centro de Medina, la pelota que se desvía, habrá tiro de esquina que va a corresponder al conjunto de Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El centro que se va a venir desde la derecha en función de ataque. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Directo que Experience. No ron por ti, productos del bosque, probalo ya. Yavira Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Acaricia. Acomoda la pelota Junior Noguera, se muestra de cerca Alejandro Silva, va a autorizar Benítez el centro, la pelota al corazón del área, las manos del golero, la pelota que queda picando, el rechazo defensivo, persiste el peligro porque vuelve a cargar el conjunto de Recoleta, mitad de cancha, ahora ya está recuperando para la salida el equipo de Tembetarí, hay falta en perjuicio del hombre del conjunto rojiverde, habrá tiro libre cerca de mitad de cancha que va a corresponder al equipo de Tembetarí en propio campo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Final del campeonato Mineiro, partido de ida. Atlético Mineiro golea 4-0 al América Mineiro, de titular en el equipo galo Junior Alonso. Correcto, muy amable, muchas gracias. Otro albirrojo que está teniendo acción, Víctor, pensando en lo que va a ser la próxima semana, los juegos por las eliminatorias, esperando a que Paraguay siga con esta racha positiva que alcanzó de la mano de Gustavo Alfaro. Así es, y hay que recordar, Alonso tuvo mucha continuidad en el semestre anterior, finalista de Copa Libertadores con Atlético Mineiro, ahora casi con una diferencia decisiva para consagrarse en la vuelta del campeonato mineiro. Eso es bueno porque va a venir motivado a la selección y Alonso es una de las piezas importantes en la defensa de Alfaro. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Guillermo. De Tembetarí, Deportivo Recoleta están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Reposición de costado que va cumpliendo el conjunto de Tembetarí. Intentaba por los aires espetales la pelota por un costado. Habrá otro lateral ahora en función de ataque que va a cumplir el conjunto rojiverde para el saque de manos. Ya va jugando por el sector medio, avanzando por ahí en ese sector, intentaba Marcos Riveros, soltando más atrás ahora para Chena en la salida, buscando a García, el toque en corto, otra vez con Riveros, intentando organizar a la acción en propio campo el conjunto de Tembetarí. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640. Teléfono 496-553, seguinos en Instagram como Bemay Flores. Saliendo desde el fondo del conjunto de Recoleta. La pelota pasa por los pies de Medina, intentaba Romero. En profundidad ahora, la recuperación es del equipo de Tembetarí, que intenta organizar la salida ahora con García Guerreño desde el fondo, entregando en corto Marcos Riveros, se va mostrando por ahí Rojas, Riveros que adelanta, buscando la progresión de Esteche, otra vez se apoya en Riveros, toca y toca el conjunto de Tembetarí. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. Sanción volvió con la confianza y solidez de Automotor, respaldo garantizado. Descubrirla en nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo, impermeabilizar para sellar y proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Recordando que el comentario de Víctor Villalba es presentado por Quitadol, para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hasta ahora luce un poquito mejor con la pelota en los pies Tembetarí, tratando de tener paciencia, juego con los aeros centrales. Se muestra mucho Rodrigo Rojas y Marcos Riveros en la zona de la mitad de la cancha. Todavía no tuvimos situaciones claras frente a las porterías, pero desde el punto de vista de la posesión, insisto, un poquito mejor, sin sacar tanta diferencia a Tembetarí. Seguramente Recoleta va a comenzar a intentar ganar seguridad en los pases, va a tener que pesar un poco más o tener protagonismo Alejandro Silva, porque se sabe que a partir de sus pies Recoleta gana claridad, o por lo menos eso lo ha demostrado en partidos anteriores. En la salida Alejandro Silva, intentaba progresar por la mitad de cancha, ya recupera Espetale. El control ahora es del conjunto de Tembetarí. Rodrigo Rojas, entrega atrás para Marcos Riveros.
Otra vez con Rojas, cerca del círculo central. Se apoya otra vez en Riveros. El control es del conjunto de Tembetarí. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No rompo por ti, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Lateral que va efectuando el equipo de Tembetarí. La pelota pasa por los pies de Marcos Riveros. Levanta la cabeza, busca compañía. Se apoya más atrás. En la salida, ahora Cáceres. Cáceres con el control. Se va mostrando por izquierda, pero decide el pase al medio. Filtrando ahora, lateralizando la acción. Subiendo está Martínez por el carril izquierdo. Va a ganar línea de fondo. Sigue Martínez. La marca oportuna estaba llegando por parte del jugador Noguera. Recuperación de Recoleta y la salida del fondo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber_oficial. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco, Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo. El centro al medio. ¡Gol! De Tembetarí. Lo hizo sí, Aarón Espetale. Aparición fantasmal en el corazón del área para meter el toque preciso, oportuno, efectivo, contundente y letal por Aarón Espetale. Tembetarí rompe el cero y pone el primero. Tembetarí aquí en Villaliza le está ganando a Deportivo Recoleta 1-0. Monumental. Parecía mucho más decidido Tembetarí en el arranque de partido a través de la posesión y en la primera que logró profundizar ya lastima al arco de Recoleta. La jugada por la izquierda, Derlis Martínez buscando a su centro delantero, al número 9 que decíamos en la previa. Estaba en deuda, todavía sin grandes presentaciones y aquí aparece Aarón Espetale, solamente la tuvo que empujar, se llena la boca con el grito de gol, un desahogo, una descarga porque él sabe que todavía tenía cosas pendientes en este paso aquí en el fútbol paraguayo, esperando que sea la apertura de muchos goles para él. Llega el primer tanto y festeja Tembetarí en Villaliza por intermedio de Aarón Espetale. El momento del gol. 9 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Guillermo. Tembetarí está ganando en Villaliza Recoleta por 1-0. Y su seguro Chaco. Va avanzando Noguera intentando para el conjunto funebrero que tiene el empate, el disparo. El rebote y el rechazo de última línea. Pudo haber sido la igualdad. Vuelve a cargar otra vez el equipo funebrero. Intenta Noguera que va hasta el fondo, viene a tocar al medio.
igualdad. Vuelve a cargar otra vez el equipo funebrero. Intenta Noguera que va hasta el fondo. Viene, toca al medio. Rechazo defensivo. El disparo por sobre el horizontal. Intentaba con ese remate López. Realiza Recoleta por 1-0. Hizo seguro Chaco. Va avanzando Noguera intentando para el conjunto funebrero que tiene el empate. El disparo. El rebote y el rechazo de última línea. Pudo haber sido la igualdad. Vuelve a cargar otra vez el equipo funebrero. Intenta Noguera que va hasta el fondo. Viene, toca al medio. Rechazo defensivo. El disparo por sobre el horizontal. Intentaba con ese remate López. De Tembetarí. Quizás si definía de primera con mayor convicción Wilfrido Báez, estaríamos hablando del empate de Recoleta. Saliendo desde el fondo el equipo de Tembetarí. Cosio Conche, La Pradera en su presentación, sachet de un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque la pechuga rinde más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Yo creo en la gente que se pone el albirroja para todo. Conseguí tu vaso albirrojo hidrate cargando desde 150.000 más 65.000 en las estaciones Shell. Reposición que va a corresponder al conjunto de Recoleta. Va saliendo del fondo Falcón. Entregando ahora por la izquierda. Intenta la subida Miguel Zamudio. Recomponiendo en la salida ahora Luis Cardoso. Entregando un corto para Alejandro Silva, que me parece que está fungiendo una posición tipo de comodín, Víctor. Y está en todos lados, la verdad que sí. Tres líneas marcadas, tiene línea de tres en el medio y 3 en ataque, pero Alejandro Silva se está moviendo, a veces como ese receptor del primer pase, también como lanzador, está siendo un poco ese jugador diferente que quiere marcar el ritmo de juego. Sí, posicionalmente cuando marca Recoleta, cuando no tiene pelota, interior derecho, pero cuando Recoleta tiene la posesión ya apareció como extremo a la derecha, extremo a la izquierda, de 10 de 6, realmente está moviéndose por todo el frente del campo Silva. Veremos hasta dónde le da el combustible, porque hay que medir también eso con la temperatura, la intensidad, el ritmo del partido. No sé si va a aguantar moviéndose por todos lados los 90 minutos. Repone el juego el conjunto de Recoleta. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Chaca. Cuando nuestra célula albirroja coincide, disfrutamos distintos Short TV, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Comunidad del Trabajo JMC, comunidad WhatsApp, donde podrás encontrar ofertas. Pelotazo largo. Ya va recuperando el conjunto de Recoleta y va saliendo del fondo. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.2.py. Paraguay Open 2025, Pápola del 16 al 23 de marzo en ATP Challenger Asunción Tour. Papás Adion y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento.
Más enchufado me parece Francisco Esteche en estos últimos minutos luego de esa pausa para la hidratación, Víctor. No nos cansamos de decir en cada partido lo bueno que es Esteche. No solo llama la atención por su baja estatura, sino por la calidad que tiene y por sobre todo la presencia que impone. Me dirán un contrasentido, un jugador 1,60 m con presencia, pero presencia desde la cara. El control es de Récoleta.
Estamos con la información. Adelante, Germán. Nicolás Malvasio fue el amonestado en esta última acción, le entró duro abajo a Wilfrido Val cuando se escapaba por ese costado derecho. Es el primer amonestado del partido, una particularidad. Recién iniciado el segundo tiempo se produce la primera amonestación, entonces el 33 Nicolás Malvasio, zaguero central de Tepetare. Creció la intensidad del juego y también la fricción, Víctor. Sí, totalmente. Ahora Tepetare va a tener que responder de otra manera. Quizás también se vea con alguna frustración, porque es increíble cómo cambió radicalmente este inicio del segundo tiempo con respecto a lo que vimos en la primera parte. Parece que van a empezar a pegar un poquito también los hombres de Tepetare, porque están en esta situación compleja, difícil de resolver, encontrarse en menos de 10 minutos, estando ya 2 abajo en el marcador. Hablamos de disputa, ya está 3-1. Reposición que corresponde al conjunto de Tepetare. Firmate haciendo un punto blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subirlo a tu historia. Etiqueta arroba Kaiser guión bajo PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero todos los días del verano. En Mileta contamos con zona residencial, consigue rutas importantes para tener acceso a su ahorro. Contacta al 021 443 600, la roteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En esta carrera presencial y asistencia plata por cualquier interés avanzadas y mucho más. Llámanos o escribimos al 021 590 353. En un ticket punto no lo decidimos. Va cargando el conjunto de Tepetare por la réplica ahora esta Recoleta que controla en zona defensiva. Va saliendo desde el fondo con Alejandro Silva. Mini Empeño, Petardo, la cuestión de planta, Peño de Corporización, Servicio, Casi Kilometros, Cabral, Concepción, Mini Empeño, sin Sol Seguro, solicita tu colección seguro, 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.pe, el Sol Seguro siempre te acompaña. Vente con el consejo 365 de tener 24 horas. General de Seguridad de Teléfono 9553, seguimos en Instagram como Menores. Intentando el conjunto Rocky Verde que está herido en esta etapa complementaria. La gran marca de tiempo, recuerdos al tiempo, la confianza y solidez, todo un recuerdo grande, se puede mucho. Por internet de los subsidios, se ubica como el tiempo y recuerdo verbal, se prepara, se le protege, se suma, se cumple, 886, por lo que se consigue que también. Entonces, para el servicio corte por día, primer nivel, próximo semestre, como puede observar, pero oficial. Se jugó su 8 de bajo primero. El entrenador de Recoleta, Carrajero, al profesor Jorge González, con su escapada, consiguió golpearle en el marcador. Ahora vamos a ver cómo responde Tepetare, que va a producir variantes. Estamos con la información. Adelante, Germán. Entran con la 20 Bian Candia, con la 6 Denis Colmán y con la 10 José Ariel Núñez. Se van de la cancha Marco Riveros, Rodrigo Rojas y también lo hace el número 21 Maximiliano Rolo. 3 cambios en una sola ventana. La primera de estos introduce a Arturo Villasante. Reiteramos todos para repasar el litio Guillermo, ya que fueron demasiados en una sola ventana. El 20 William Candia, el 6 Denis Colmán y el 10 José Ariel Núñez fueron los que ingresaron. En América no buscamos hacer todo distinto, es que viste la delincuencia que nos hace tener suerte, nos hace con 8, 4, 4, 4, 4, 5, 129 generación, Madrid, Americana, materiales para la construcción, para la solución de empleo, para todo lo que requiera, para poder ser de la generación de otro proyecto que tengo, nació que con los datos que te tocan, porque se tocan unidades, se requiere 6 minutos, 5 para 10, así te quiero subir, que quiero subir, 6 minutos, 5 para 10, todo lo bueno para vos. Lectura oportuna por parte del entrenador Jorge González y reacomodó preciso cuando va cargando otra vez el conjunto de Guerrero. Intenta por la izquierda el disparo que llegaba por parte de Ferreira. Gana un corner, habrá tiro de esquina al 10 de la izquierda que va a corresponder al conjunto. En esa situación llega el tercero casi inmediatamente después. El centro de San Julio, cabeza sorpresiva. La pradera no me pone la está pensando que el producto que se con el minuto que con recordando de la ingresación que se le pone que no tiene que funcionar y que no se puede que haga como que tiene que hacer la pantalla sobre el juego, si no la estrategia de segundo que funciona con el celular. A pesar de que ya está 3-1 con Recoleta, está bueno el partido. Tengo el presentimiento que algo va a suceder. No, porque Tepetare se adelanta, se lo
Recoleta, la pelota es de Hernán Pérez, viene al centro al medio, el balón termina en jugadores de Chena. Ahora la zona izquierda, avance del conjunto culebrero. Crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 95 que se retraso para adquirir equipamiento implementado profesionales con principal de conducción. Nissan 350 350 seguros civiles en la marca PT y la bajo tecnología blanca con concepción de la sacar a Pira. Nissan, celebremos el poder con los compañeros amigos, su máquina con Choripana, profesores sobre este piso, bote de una. Roles completamente invertidos con lo expuesto por ambos equipos. En la primera parte, Víctor, fundamental fue ese empate conseguido por López al cierre de la primera fracción para darle esa lectura oportuna por parte de Jorge González, como habíamos marcado en el inicio de la segunda etapa, golpear de manera sucesiva con cambios acertados. Parecía bien parado que Betanel se desplomó con el primer empate, porque ya a partir de ese minuto 43, con el tiempo de descuento, Recoleta empujaba más, y daba la sensación que terminaba mejor el tiempo. Igual era inimaginable que en el arranque de la complementaria lo lastime dos veces, lo desfiguró totalmente de Betanel de lo táctico, de lo que estaba mostrando como buen juego, y ahora es como que está de Betanel a merced de lo que haga Recoleta. Como está viendo, está cerca de llegar a Se exhibe el acrílico amarillo por aquí, Germán. Rolando García Guerreño es el segundo amonestado, el de Betanel, el tercero en el partido. El de Betanel también había visto la tarjeta amarilla Nicolás Malván, chico de Recoleta, como citaron hace un ratito, compañeros. Fue amonestado Hernán Pérez. Correcto, muy amable, muchas gracias. La información es presentada por Personal, sistema de personal, Ricardo Novo. de pausa, tenemos descanso para recomponer las ideas, algo para resaltar también. Aaron Espetale, segundo tiempo, muy bien en su tiempo, una marca, me parece que lo dejaron en un mandato en esos cambios sucesivos de Rojas, de Riveros, ya no era victoria, no quiso, como lo hizo sin la primera parte, jugando al pivoteo. su paso por Tacuarembó
derecho. Tarda mucho tiempo para levantar paredes, utiliza punteros de elevación sin apoyo, botón de comunicación, botón selecciona esto que hace con sí que queda bien. Entonces para el servicio de corte para que el primer nivel con su posibilidad de recordar cuando se encuentra inicial. Presiona la distancia a partir de 3 unidades de impulso 576 828. Otras inconveniencias no se encuentran en la posición de Venía al centro de Candia. Vuelve a recuperar el conjunto de Recoleta. Ahora revolea. Lupete. ¿Estás colocando? Igual no sé si tengo que lo pagué. Y Falcón que casi se manda un blooper en esa última acción, Víctor. Sí, se le escurrió la pelota, el pase para atrás de Juan Núñez. Por suerte para él, la pelota iba no tan fuerte, por eso le dio tiempo de correr hacia su arco y volver a controlar la pelota. Realmente hubiese sido un blooper si es que llegaba el descuento Tembetarí con esta situación de Gonzalo Falcón. Si esa pelota entraba, no sé cómo teníamos este tiempo de descuento. ¿Cuánto tenemos de descuento, Germán? 5 minutos más, Guillermo. Hasta el minuto 50 va esta etapa complementaria. Lo que hubiese sido ese blooper. Habrá tiro libre que va a corresponder al conjunto de Tembetarí. Se va a venir el centro desde la izquierda. Ya autoriza Benítez la pelota por los aires. ¡Gol! ¡Gol! De Tembetarí. Lo hizo sí Nicolás Malvacio. Aparición por los aires. El desvío oportuno. La pelota al fondo del arco del conjunto funebrero para darle un poco de vida en estos minutos que quedan de descuento por Nico Malvacio. Tembetarí se vuelve a meter en partido. Tembetarí 2, Deportivo Recoleta 3. Monumental. Y lo que se nos viene en estos 5 minutos de adición, porque descontó Tembetarí, se mete de lleno al partido, parecía que ya no había caso, no había forma, se encontró con una pelota parada, se elevó el argentino Malvacio, ganó a la marca del hombre de Recoleta, nada que hacer en esta Falcón, revive Tembetarí, le pone suspenso y emotividad a los minutos finales del encuentro. El momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. Va cargando otra vez el equipo de Tembetarí con balón detenido. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es Go. Pero parece sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-3708. Pero parece a 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de todo. Hamburguesas, 4 unidades CPG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes, stock lo bueno para vos. Se venía el centro de Chena, el cabezazo en el segundo palo. Pero atento, bajo los 3 palos estaba Gonzalo Falcón para quedarse con ese balón, Víctor. Pero volvió a ganar Malvacio, no entró nadie en el segundo palo o en el área chica hacia donde direccionó la pelota el zaguero argentino. Otra vez hubo peligro, Recoleta sabe que ya no tiene que otorgarle tiros libres a Tembetarí en las cercanías del área. Recuperando Colmán, va soltando ahora para Esteche, Francisco Esteche en propio campo para el equipo de Tembetarí, busca la salida, el cambio de perfil ahora por la derecha, el avance con William Candia, la pelota que se queda por el medio, pero vuelve la reposición ahora por parte de Barrios con el esférico, juega con Candia, sigue Candia, busca compañía, se apoya ahora en Colmán, toca y toca en ofensiva el conjunto de Tembetarí. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago, delivery 627-7000 en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Pedí tu préstamo pymes en Bancovia, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para
para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hay jugador caído. Momento también para respirar un poco, para hacer quemar algún que otro segundo. La reflexión que me queda, Víctor, me parece que tardó para cargar por los aires ante las licencias que otorgó esta última línea del conjunto de Recoleta. Muy bien por abajo para cortar circuitos, pero le costó por arriba, y las veces que presionó con las pelotas aéreas pudo generar mayor peligro, pero se le está acabando el tiempo al equipo rojiverde, Víctor. Y ahora no le queda otra que cargar al área. Va a tener que hacerlo repetidamente Tembetarí si quiere tener alguna posibilidad de empatar este partido. Cargando en ataque, la pelota de Caña, sigue Caña, intenta filtrar el rebote, va recuperando Colmán, suelta en corto, quería Barrios, intenta la recuperación y la salida rápida del conjunto funebrero, buscaba Schub. Hubo falta en ataque, habrá salida que va a corresponder al conjunto de Recoleta. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechugas de Pechugón. Yo creo en la gente que se pone la albirroja para todo. Conseguí tu vaso albirrojo, hidrate cargando desde 150.000 más 65.000 en las estaciones Shell. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaeca. Sobre eso que decía recién Guillermo, parecía rendido Tembetarí y de repente se encontró con esta situación que pone en suspenso la victoria de Recoleta, y ahora es más bien entusiasmo, más bien ganas. Ya el buen fútbol, los toques, los pases seguidos quedaron en el olvido, porque ahora entramos en el terreno de empatar como sea para la gente de Tembetarí. Saliendo del fondo el equipo de Tembetarí, golpe de cabeza en mitad de cancha, ya va recuperando Recoleta, situaciones cambiantes de ida y vuelta, 5 goles, va cargando aquí en Villaliza, altas emociones y mucho fútbol. Esteche va hasta el fondo, sigue Esteche, el centro, y la pelota que se pierde por línea de fondo, como pidiendo permiso frente a las narices de Gonzalo Falcón. Si venía un viento norte, Víctor, esa pelota entraba. Se lo perdió Lescano, increíble. La vi adentro desde aquí, pensé que la pelota ingresaba pegada al segundo palo. Todo Tembetarí reclama que hubo un empujón previo al cabezazo de Lescano, que por eso queda desacomodado el atacante rojiverde. Quedó sentido Lescano, que tuvo la chance, increíble, se lo perdió. Tembetarí a centímetros estuvo del empate. Y ahora esto que se hace esperar. A ver, vamos a ver cuál va a ser la resolución. Si nos das una manito, Fernando, ¿qué pudiste observar desde tu posición ahí desde coordinación? A mí la sensación que me da, esperando lo que nos diga Fernando, que tiene el monitor, es que Zamudio se acerca al Lescano y hace un ligero movimiento de brazo que a veces se utiliza para desacomodar al delantero. Así que me pareció lícito todo lo que sucedió en esta última. No quiso complicaciones Benítez, marca el final del compromiso. Ganó Deportivo Recoleta 3-2 sobre Tembetarí, fecha 8 del Campeonato Apertura del Fútbol Paraguayo. Relató Guillermo Areco. Adelante, Germán. Gracias, Guillermo. Me acerco a David Villalba, colaborador del cuerpo técnico del profesor Jorge González de Recoleta. David, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, qué victoria, ¿no? Parecía controlada durante gran parte del segundo tiempo, pero se sufrió un poquito sobre el final. Sí, por ahí pecamos por no haber liquidado. Tuvimos algunas chances que fueron muy claras, que no podemos perdonar en este tipo de partidos. Sabemos que nos jugamos la vida, tanto nosotros como Defensores. Entonces es un tema a ajustar, ¿verdad? Creo que el equipo hizo un gran partido. Durante todo el encuentro prácticamente me pareció superior, a excepción de los últimos minutos que obviamente Tembe se fue a buscar con todo y supimos poder defender la ventaja, ¿verdad? Qué influyentes los cambios, ¿no? En el segundo tiempo. Primera pelota de Lucas González, adentro, gol. Primera pelota de Hernán Pérez que toca en el partido, adentro, gol. Sí, obviamente se confía mucho en estos valores, ¿verdad? Se arma para el juego, para una competencia, y es importantísimo tener un banco como el que hoy tiene Recoleta, ¿verdad? Que hoy nos dio su fruto, porque entraron y la primera que tocaron prácticamente ambos nos dieron la victoria, ¿verdad? La importancia de esta victoria no solamente por la cuestión anímica y demás, sino, cierto, está un poco lejos todavía el final de temporada, pero por ser un rival directo, digo, por la cuestión del promedio. Es importante, después uno se acuerda, finalizando la temporada, le ganamos no sirvió en el caso de salvarse.
tenemos claro que todos los partidos son finales para nosotros, ¿verdad? Por una cuestión anímica es importantísimo ir sumando desde el inicio y no tener que cargar con ese peso de mirar de hacia abajo, ¿verdad? Buenísimo es mirar de este lugar cómo transcurre el torneo, ¿verdad? Y en cada partido uno entra más suelto, tiene más confianza para trabajar como lo estamos haciendo. Estamos tratando de construir un equipo que juegue, que sea un poquito distinto, ¿verdad? A lo que probablemente se ve mucho en nuestro fútbol, ¿verdad? Y creo que por momentos se ve, ¿verdad? Se ve que Recoleta intenta construir fútbol, intenta jugar bien y estamos contentos por eso, ¿verdad? Gracias, profe. Cuando quieran. Eran las palabras de David Villalba, colaborador del cuerpo técnico de Jorge González, entrenador de Recoleta, compañeros. Correcto, muy amable, muchas gracias. Victoria de Deportivo Recoleta por 3-2 sobre Tembetarí en el arranque de esta fecha número 8 del torneo Apertura del fútbol paraguayo. Escuchamos el comentario, el análisis final de Víctor Villalba, que es presentado por Quitadol para acá, olor en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Increíble cómo terminó el partido, los últimos minutos emotivos. Parecía que Tembetarí reaccionó un poco tarde y en la última jugada tuvo la oportunidad de empatarlo con el cabezazo de Darío Lescano. A mi criterio no hubo penal. En el salto con Miguel Zamudio utilizó levemente el brazo que a veces se utiliza para, no digo desacomodar, pero para hacer que el cabezazo no quede tan limpio o en el impulso el delantero rival no tenga la posibilidad de cabecear tan cómodo al filo, es decir, al límite de lo reglamentario, término que solemos utilizar. A mi criterio, reitero, no me parece falta porque el movimiento de Zamudio no impide que cabecee el Lescano, solo le quita comodidad, que es muy distinto a impedir que concrete el cabezazo. Pasó a centímetros del palo, el susto de la gente de Recoleta, era un partido que lo tenía prácticamente liquidado, que podía convertir el cuarto en cualquier momento. A los 90 descontó Malvacio y a los 95 tuvo la última chance Darío Lescano. Me gustó bastante el partido en general, tuvo sus idas y vueltas en cuanto a situaciones, en cuanto a momentos cambiantes. Recoleta aprovechó el tramo inicial del segundo tiempo como para marcar esa diferencia con los ingresos positivos de Lucas González y de Hernán Pérez, que convirtieron el segundo y tercero respectivamente aquí en Villaliza. Si vamos a un análisis global, es meritorio lo del equipo amarillo, hizo más que Tembetarí en el balance general de este partido. Igual me pareció, dentro de la intensidad, dentro del ritmo que uno siempre pretende, estuvo a la altura este partido en esta tarde entre los recién ascendidos aquí en la ciudad de Villaliza. Nosotros vamos cerrando desde aquí con Guillermo Areco, que estuvo en los relatos. Queda atento Germán Tilner para las conferencias de los entrenadores, si da el tiempo obviamente hasta antes de que empiece el partido en Trinidad, o si no ya vamos más tarde para la versión grabada. Estuvimos con Damián Recalde en la parte técnica, Gustavito Sánchez en control central y sigue con ustedes Fernando Medina en coordinación. Ya pasamos la transmisión hasta los compañeros en Trinidad. Se viene otro partidazo, Sportivo Trinidense recibiendo al puntero Libertad. Adelante Jorge Casal junto a Diego Gavilán desde Santísima Trinidad. Gracias, Víctor. Señores, aquí estamos en Santísima Trinidad, en el Estadio Martín Torres, donde va a continuar esta octava fecha del torneo Apertura. La presencia de Trinidense, el equipo local recibiendo al puntero, al líder del campeonato. Hablamos del Lumarelo de Libertad, que está arriba allí en la tabla de posiciones con 19 unidades. En su última presentación terminó ganándole en condición de local en la Huerta por la cuenta de 3-0 al conjunto del Sportivo Luqueño. En contrapartida, el equipo local, el cuadro de José Arrúa, viene de empatar, de visita el juego allí en la última presencia de Trinidense dentro del torneo con 9 unidades. Hoy en día séptimo en el torneo el equipo de José Arrúa, Sportivo Trinidense, para recibir al líder, al conjunto de Libertad. 20:30 arranca el partido. Arbitraje de Carlos Paul Benítez, asistido por José Cuevas y Nancy Fernández. El cuarto juez